Este es el nuevo ciclo de Aula Encendida. Todos los que nos han podido seguir estos 3 años, ya este es el número 21 de Aula Encendida, saben que tenemos siempre conversatorios durante el inicio de año en la Biblioteca Nacional con artistas nacionales y con expertos y críticos especialistas. Pero en esta segunda parte del año siempre hemos tenido un poco de dudas sobre cuál es la mejor manera de conectarnos con la comunidad, especialmente porque es un horario más propicio que el de la biblioteca, que es a las 4 de la tarde. Entonces mucha gente ya salió de su trabajo, tiene una mayor libertad para hacer cosas que le interesan específicamente para el alma. Por eso estamos explorando, esto es un piloto en que vamos a trabajar conferencias magistrales. Estas conferencias, a diferencia de los eventos que hacemos antes, son consensuados. Lo que quiere decir es que no son de AICA, sino que es un proceso colaborativo, en este caso con la galería. Yo le pedí específicamente a Gabriela que por favor interpretara un momento el sentir de los artistas y la comunidad artística sobre qué temas realmente les interesa abordar. Entonces los temas que vamos a presentar este año están un poco concentrados en este tipo de enfoque. Hoy vamos a arrancar con Marjorie. Ahorita tenemos la oportunidad de presentarla debidamente. Y vamos a continuar luego con Carlos Francisco Echeverría, que se acaba de agregar como nuevo miembro de la asociación. Y posteriormente, en agosto, vamos a tener una conferencia con este servidor sobre el tema de las narrativas de arte urbano, que es un tema de discusión muy fuerte. ¿Es el tatú arte, por ejemplo, o consideramos el graffiti realmente una expresión válida artística o no? ¿Dónde están los límites? ¿Qué es lo que hace realmente la diferencia? Este es un tema que venimos trabajando en varios artículos, y queremos un poquito articular y tener una discusión. Sabemos que va a haber una discusión, porque esto es realmente algo muy popular. Y luego Álvaro va a cerrar el ciclo hablando sobre el arte post-pandemia, refiriéndose a todo lo que han sido las distinciones que AICA ha hecho en sus 13 ediciones del premio AICA. ¿Por qué? Porque hemos distinguido aproximadamente una docena de artistas y colectivos. Y la intención es ver cómo estos artistas y colectivos han respondido en términos conductuales, artísticos, conceptuales, a la post-pandemia. Pasó la pandemia y muchos pensaron que era como el reset. Empezamos de nuevo y todo sigue igual. Nada pasó. Es un profundo olvido, una negación por el dolor causado, la pérdida y demás. Pero la realidad es que algo pasó. ¿Cómo el arte está registrando esto? Y creemos que los premios que AICA ha otorgado en 13 ediciones van a responder un poco a esas interrogantes. Entonces Álvaro va a estar haciendo ese análisis con el que nosotros vamos a cerrar en septiembre. Entonces, estos son nuestros 4 eventos próximos. Todos los meses vamos a estar acá. Así es que, por favor, acompáñenos, rieguen la voz, ¿verdad? Para que otras personas también puedan participar de la conversación. Quiero presentarles a Marjorie. Marjorie no necesita mucha presentación mía, para serles honesto. Es una persona muy conocida. Pero siempre es bueno recordar que Marjorie es una investigadora, que es una persona muy polifacética, es además abogada, lo cual es siempre peligroso, crítica, lo es desde la perspectiva académica, autora, y ha hecho una gran carrera en el ámbito académico docente. Entonces, su trabajo ha sido realmente impresionante. Ha sido una de las pioneras en el desarrollo de la teoría del arte y la semiótica del arte dentro y fuera del país, especialmente a partir de sus publicaciones con 2 favoritos de siempre, que son Marcel Proust y Walter Benjamin, que por cierto Marcel Proust ha sido el objeto en España de una exposición enorme, ¿verdad?, que ha durado casi 4 meses. Y uno dice que tiene que ver la narrativa con el arte visual. No, es increíble, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y realmente ella está... Es un tema que deberíamos en algún momento retomar. No la longitud de los libros de Proust, pero por lo menos sí tratar de hacer algo aterrizado acá. Es doctor en estudios de sociedad y cultura y fue responsable de los programas de posgrado en artes. Se ha reconocido sus contribuciones a la investigación estética en medios académicos desde el 2003 en adelante. En AICA, donde es fiscal de la Junta Directiva, ha contribuido decisivamente para que estas aulas sean articuladas y desarrolladas. Estamos muy honrados de que ella inicie este nuevo ciclo y realmente con gran expectativa, porque yo no he leído la ponencia, nada más vi la presentación, así que no tengo idea de lo que Marjorie tiene en reserva, pero estoy seguro que es muy bueno. Es un espacio para reflexionar sobre un tema tan provocador y fascinante. Desde tiempos antiguos, el arte se ha asociado con la búsqueda de la belleza. Siempre que hacemos una obra, pensamos si está bonita o no. La armonía y la perfección. Sin embargo, lo feo siempre está. Lo feo siempre ha estado presente y es
viene de las nociones de lo incómodo, de lo disgustante, de lo repulsivo. Dice, la fealdad ha sido símbolo de lo monstruoso, lo impuro, lo marginal, pero también ha servido como vehículo para expresar dolor, crítica social, ironía e incluso ternura. En este foro nos invita a cuestionarnos y que podamos llegar a entender qué entendemos por feo, por qué nos incomoda lo feo. ¿Puede lo feo ser también bonito o bello? ¿Cómo han cambiado la historia en el tiempo con respecto a estas dos palabras y sobre todo comparadas, la belleza versus la fealdad? A partir de recorridos históricos, referencias filosóficas y ejemplos visuales, Marjorie nos va a invitar a abrir un espacio de diálogo que nos permita ver el arte y a nosotros mismos desde otra perspectiva. Bueno, los invitamos a participar con mente abierta, sensibilidad crítica y curiosidad, porque como diría Umberto Eco, si la belleza puede ser única, la fealdad adopta infinitas formas. Aquí, bueno, trajimos los libros de la historia de la belleza, que es conocido yo creo que por todos nosotros, y el famoso Historia de la fealdad, que es como el manifiesto de Eco con respecto a lo feo. Creo que Marjorie se basa mucho en Umberto Eco, pero ella también nos cita a otros autores, y la verdad que lo que más queremos nosotros es al final poder compartir entre todos esos conceptos y disertar y poder hacer una reflexión en que nos quede algo realmente de aprendizaje. Yo le cambié un poquito el nombre a la conferencia y le puse Introducción a la historia de la fealdad, la belleza y el gusto. Por una razón muy simple, porque no podemos hablar de la fealdad si no hablamos de la belleza. Vamos a ver después cómo hay algunos autores importantes, como por ejemplo Hegel, que habla de los contrarios y de la importancia de los contrarios en nuestra vida y en el conocimiento. Entonces, no podemos hablar de belleza si no hablamos de fealdad y al revés. Entonces, les ruego entonces que me disculpen porque no va a ser exhaustivo, por supuesto, no es posible, ¿verdad? Es decir, hacer ni siquiera... A propósito de los libros que mencionas vos, Umberto Eco deja incluso unas cosas por fuera porque es imposible, ¿verdad? Es decir, la historia del ser humano en cuanto al arte y en cuanto a la belleza o a la fealdad es tan enorme que debería de ser realmente un curso, ¿verdad? O no sé. Bueno, entonces, por el momento voy a decirles... La fealdad y la belleza son aparentes, contrarios, ¿verdad? No podemos hablar de que sean totalmente contrarios. Y vamos a ver, claro, ahora más adelante vamos a ver por qué. ¿Verdad? Entonces, pero no existe uno sin existir el otro. Entonces, primero que nada, hay definiciones para entender lo bello como una manifestación de lo bueno, del bien. Esta es la posición que deviene del platonismo, de acuerdo con la posición de Platón. Todo lo que era bello era bueno y todo lo que era bueno era bello, ¿verdad? Entonces, eso digamos que nos da una posición más bien casi que de ética, ¿verdad? Otra, digamos, definición que podemos encontrar es lo bello como manifestación de la verdad. En este caso, viene del romanticismo. Es durante el romanticismo donde vamos a entender o vamos a encontrar más bien que para ellos lo más importante era la verdad, y la belleza entonces como manifestación de la verdad proviene de este movimiento. Es también, según los románticos, una manifestación objetiva, universal y sensible de la idea, porque ya es en el romanticismo donde se plantea que nosotros, para conocer las cosas, tenemos una idea que no siempre manifestamos de acuerdo con lo que tenemos alrededor. Es la idea de cualquier cosa. Y en este caso, nosotros la belleza o la fealdad solo la podemos ver en lo sensible, ¿verdad? No en esa idea. La idea es abstracta, lo sensible es lo que nosotros vemos y tocamos.
Por otra parte, otra definición sería lo bello como manifestación de la simetría, viene del pensamiento estoico y es una expresión del orden. En este caso, podemos encontrar también lo que se vivió en el Renacimiento, ¿verdad? Donde el orden en la expresión del arte es la manifestación de lo bello. Entonces, aquí tenemos el pensamiento estoico, que es el pensamiento, bueno, Séneca en primer lugar durante Roma y Epicteto en Grecia. Pero también en las lecturas de Cicerón, que no es exactamente un estoico, pero que sí tiene, digamos, visos de estoicismo, nos plantean esta situación, este orden, ¿verdad? Porque es lo que el estoicismo anhela. Muy bien, otro sería la posición de Kant, de Immanuel Kant, que habla de que lo bello es lo que gusta universalmente y que por supuesto tiene que ser totalmente desinteresado. Si hay un deseo de atrapar la belleza, por decirlo así, baja de nivel. La belleza en sí misma tiene que estar por encima de todo interés. Eso lo plantea Kant. Y por último, otra definición sería lo bello como una expresión perfecta lograda. Es decir, si el autor, si el productor tiene un deseo de expresar algo, cuando lo logra, se da lo bello, se da el momento estético. Una de las cosas más importantes que nosotros, donde podemos partir para entender las nociones de belleza y fealdad, es definitivamente en Grecia. No porque Grecia sean los únicos. Nosotros podemos encontrar en otras culturas objetos de gran artisticidad, pero que sin embargo fueron los griegos los que se preocuparon por escribir también sobre lo bello y qué era y por qué era, ¿verdad? Entonces, este pensamiento, ¿verdad? Esta posición nos obliga a remitirnos a Grecia como uno de los aspectos más importantes para determinar, ¿verdad?, qué es la belleza o qué es la fealdad. Uno de los aspectos más importantes en Grecia se dio en el templo de Delfos. El templo de Delfos, ¿verdad?, probablemente ustedes habrán oído decir ahí residía el oráculo de Delfos, que era donde la gente llegaba, ¿verdad?, a preguntar, ¿verdad?, a decir que, bueno, si vamos a ganar en tal batalla, si conseguirán. Y el oráculo de Delfos les contestaba. Pero el oráculo de Delfos tuvo otras funciones, no solo esa. Y una de esas fue expresar qué era exactamente lo que la cultura griega tenía con respecto a un montón de cosas. Y con respecto a la belleza y a la fealdad, lo encontramos en unas frases escritas que ahora las vamos a leer, pero en ese templo de Delfos habla de que lo más exacto, la belleza es exacta. Es decir, no podemos pensar en algo bello que le sobre algo o que le falte algo. No, lo bello es perfecto. Y en esa medida es que nos vamos a enterar ahora más adelantito cuando nos encontramos con lo feo, ¿verdad? Porque la belleza es perfecta. Entonces, además, otra posición que existía en el templo de Delfos es que se respeta el límite. El límite, es decir, hasta aquí llega el orden, de aquí para allá ya no hay más orden. Entonces, la belleza tiene que estar dentro de esos límites. Por otra parte, la insolencia, la rebeldía, todo eso no cabe en las definiciones de la belleza que nos plantean los griegos. Y por último, yo diría que el aspecto central de la cultura griega, que es, ¿verdad? Imagínense el templo de Delfos, ahí existe, todavía están las frases, todavía se pueden leer, ahí está. Entonces, una es la última que yo puse, porque hay otras, ¿verdad?
¿verdad? Muchas otras, pero que referidas a lo que nos interesa es de nada demasiado. O sea, el exceso jamás. Entonces, esa posición de la cultura griega es la que nos permite a nosotros entender cómo miraban ellos el arte, cómo miraban la belleza. Todo es perfecto, no hay excesos, ¿verdad? Eso por supuesto que también llevaba a una posición ética, ¿verdad? Porque también entonces no se podía entrar en razones como la ira, en fin, no. Todo de nada, demasiado, nada. Hay una cosa que quiero aclarar antes de entrar esto, y es que una cosa es la belleza y otra cosa es la estética. La estética es el pensamiento filosófico que analiza la belleza, ¿verdad? Pero no al revés, ¿verdad? Porque la estética vendría a ser la representación de la belleza. Y se estudia como una rama de la filosofía, como todos sabemos, ¿verdad? Pero en general en el arte la podemos usar, ¿verdad?, como equivalentes. Cuando hablamos de la estética, pues también hablamos de belleza, en fin, hay una situación así, ¿verdad? Hay una cosa importante, y es que en el arte, en algunos movimientos, se trata de buscar en el interior del ser humano para proponer algo mejor. Vamos a ver entonces cuáles eran estas nociones en Grecia. La poética de Aristóteles es la que nos da digamos, el fundamento para entender cómo se da el hecho estético, ¿verdad? Y primero que nada, tenemos que entrar entonces a tres aspectos fundamentales: la poiesis, la mimesis y la catarsis, o la mímesis, como quieran ustedes. La poiesis vendría a ser como, digamos, incluso Aristóteles habla de que el productor es asaltado, él utiliza esa palabra, es asaltado por la idea, digamos, por ¿verdad? El deseo de proponer algo. Esa sería, digamos, la poiesis, y eso existe en todas las producciones artísticas. La mímesis, que sería ya el momento en que el productor se propone y dice, bueno, esta idea que yo tuve, que la recibí poéticamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la voy a expresar? Entonces, de acuerdo con sus conocimientos, la expresa de una determinada manera, y esa sería la mímesis, que no quisiera yo que ustedes porque nosotros en español sobre todo usamos mucho lo que es mimético, ¿verdad? Como si fuera, pero no es así. No es ¿perdón? Imitación. Exacto, como imitación, pero no es eso lo que estamos hablando. Al contrario, es precisamente lo que el productor busca dentro de sus conocimientos para poder expresar la poiesis. Y por último, la catarsis, que sería ya el momento en que los contempladores, las personas que ven la obra, la experimentan y logran llegar un poco, no totalmente, pero sí un poco, al momento poético. Y ahí entonces se da justamente el hecho estético. Entonces, este es el planteamiento, digamos, que nos hacía Aristóteles, y que algunos piensan que Aristóteles dejó una problemática muy grave en el arte, sobre todo la gente de teatro, porque dicen y no sin cierta razón, Aristóteles determinó una serie de normas, una normativa muy, muy cerrada, ¿verdad? Muy complicada, que costó mucho, incluso no llegó sino hasta el siglo XIX, cuando se rompe con la posición aristotélica. Y eso es impresionante, ¿verdad? Y son 19 siglos. Podemos entonces hablar de lo que podemos entender por clasicismo, es decir, nada en exceso. Todo es equilibrado, balance, perfecto. El hecho de que nosotros recurramos a la cultura griega no quiere decir, como les decía, que en otras culturas hayan otras cosas. Lo que pasa es que lo que tenemos son vestigios, nada más, de las demás culturas. Costó mucho para que nosotros conociéramos otras culturas desde el punto de vista del arte, ¿verdad? Mientras que en Grecia estaba escrito, ahí estaba, nos llegó. No todo, porque Aristóteles, por ejemplo, todos estos
campos del arte que él se expresa, lo tenía también en otros escritos, tomando en cuenta los tres aspectos, ¿verdad?, que hablamos. Vamos a ver cómo en lo feo, al contrario de la belleza, se renuncia a ese balance de que exigía en Grecia, ¿verdad?, de la perfección, nada en exceso, no puede irse más allá de ciertos límites, todo eso. Cuando se renuncia a eso y a la belleza que es correcta y equilibrada, entonces podemos pensar en la fealdad, que vendría a ser un tipo de decadencia, vendría a apartarse del orden y de la precisión. Y hay una identificación, entonces, podría hablarse, porque si dijimos que la belleza se identificaba con lo bueno, entonces podemos decir que la fealdad se identifica con lo malo y lo mendaz, o sea, la mentira, ¿verdad? Pero ya veremos en el futuro cómo las cosas van a ir cambiando y cómo más bien se llega a una búsqueda de la expresión. Uno de los primeros aspectos que encontramos en la búsqueda de la expresión se dio en la época de Miguel Ángel. Es justamente Miguel Ángel que, aunque hizo cosas bellísimas, ahora lo consideramos bello. Sin embargo, se salía, ¿verdad?, de los cánones griegos que habían llegado al Renacimiento, y en esa medida él estaba ya buscando más que nada expresarse. Es decir, la expresión del productor, ¿verdad? Ya no importa cuál es la normativa que tengo que seguir, no, es lo que yo quiero decir. Y entonces empezamos ya a entrar en el campo de lo que podemos hablar de la fealdad. De la fealdad y también de la belleza podemos hablar de la belleza o fealdad en sí misma, de la representación artística de la belleza o de la fealdad, de la belleza o fealdad formal. ¿Y quién es entonces el que determina si un objeto es bello o no? El arte, ¿verdad? Precisamente porque es el arte quien tiene esa capacidad, ¿verdad?, de poder decir qué tanto, hasta dónde llegamos con la belleza o hasta dónde nos salimos de ella. Y en ese sentido el arte viene a ser fundamental. Lo más importante no fue nunca la belleza, porque también existe lo bello natural. Y lo bello natural, cuando se sale de sus normas, digamos, de su ámbito y se produce lo artístico, hay como una especie de tránsito, ¿verdad?, que va de lo natural a lo bello artístico, y es ese tránsito, ¿verdad?, lo que nos permite a nosotros analizar la belleza. Recordemos que en el Renacimiento, y teniendo como líder al humanismo, el pensamiento humanista, ¿verdad? El pensamiento humanista era un pensamiento que llevaba a que es el hombre el productor, en este caso en el arte, el que puede determinar cuándo una cosa está bien y cuándo no. Los humanistas eran muy arrogantes, pensaban que podían corregir la naturaleza. Y todo eso, ¿verdad?, acompaña al ser humano durante todos los siglos, hasta el siglo XX, donde se hace un análisis de que la naturaleza no depende de nosotros, no somos nosotros los que somos los dueños de ella. Pero antes de esta posición que tenemos, y más ahora en el siglo XXI, donde nos hemos dado cuenta de todos los daños que el hombre ha hecho basado en esto, en sentirse dueño de la naturaleza, ¿verdad? Pero no puede ser. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Una es que lo bello natural existe en la naturaleza y se desplaza, como les decía, hacia lo bello artístico. ¿Cuál es la diferencia entre lo bello natural y lo bello artístico? Que lo bello artístico es producido por el ser humano, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto muy importante, porque durante el siglo XIX, como les hablaba yo, durante el romanticismo y pasando casi al siglo XX, se establece una contradicción conceptual entre Kant y Hegel, porque Kant defendía lo bello natural, Hegel, en cambio, defendía lo bello artístico. Incluso hay una frase que dice: me encanta la naturaleza cuando se parece al arte.
Es un poco arrogante, yo diría, ¿verdad? Como les decía, devolviéndonos un poco hacia el Renacimiento, podemos encontrar en esta imagen, que es de Miguel Ángel, ya ahí estamos saliéndonos de los cánones, ¿verdad?, de la normativa que nos planteaba el arte griego. Y entonces él, por eso empieza a hablar, véanlo, ya tenemos una figura que está un poco gruesa, ¿verdad? Ya no es aquella perfección, aquella cosa donde no sobra nada. Aquí sobra mucho, pero expresa mucho también. Y de eso es, ¿verdad? Es la base, digamos, de lo que va a ser posteriormente el arte contemporáneo. Tenemos entonces que, como les decía, bueno, el manierismo. Sin embargo, hay una cosa importante, ni el manierismo ni el barroco le tuvieron miedo a expresar. El manierismo y el barroco, ¿verdad?, ellos están seguros de que pueden expresar, aunque respetan mucho el arte griego y todo lo que proviene teóricamente del arte griego, no les importa, están seguros, tienen. ¿Qué es lo que está detrás? El pensamiento humanista, ¿verdad? Porque el pensamiento, en el Renacimiento funcionaban los dos juntos, ¿verdad? Por un lado estaban los pensadores, ¿verdad?, los pensadores humanistas, que eran los que determinaban que el hombre era la medida de todas las cosas, basado en Protágoras, y por otra parte se unieron con los productores para expresar esa capacidad, ¿verdad?, que tenía el ser humano para ser la medida de todas las cosas, lo cual es bastante ambicioso. Vamos ahora a entrar un poquito al medioevo. ¿Qué pasa en el medioevo? Bueno, que aparece el cristianismo. Y con el cristianismo, si bien ellos estuvieron muy cerca del platonismo, porque también creían en la belleza, a los pensadores, digamos, a los doctores, los llamados doctores de la iglesia, no les quedó otra más que aceptar al arte pagano, ¿verdad? O sea, a todas las cosas que el arte traía. Sin embargo, le hicieron una interpretación, ¿verdad? Y entonces la belleza ya va a tener otras concepciones, otra forma. El primero de estos que quiero mencionarles hoy es Agustín de Hipona, San Agustín. San Agustín tiene una famosa obra que se llama Las Confesiones de él, y ahí habla de cómo la belleza nos habla a todos, pero solo la entienden los que pueden. Es como él cree como en una especie de iluminación. Sino, no todos podemos alcanzar la belleza, dice Agustín, porque Agustín está pensando también que, es decir, esa belleza proviene del orden divino, el orden cristiano. Entonces ya es otra posición, pero que sin embargo, si ustedes lo ven, tiene una gran relación con el platonismo. No se desprende totalmente de eso. Luego, Tomás de Aquino, Santo Tomás. Con Tomás, la integridad o perfección es la belleza. La debida proporción o armonía es la relación que hay entre un objeto y quien lo percibe. La luminosidad o claridad, la luz como belleza y la verdad divinas. En el fondo, yo diría que es una interpretación, ¿verdad? El cristianismo, a pesar de las grandes diferencias, por supuesto, que tiene con el pensamiento griego, sin embargo, se basó en muchas cosas, dándole una interpretación más mística, llamémoslo así, ¿verdad? Y entonces la belleza vendría a ser, como les decía, como una iluminación, ¿verdad?, que tiene el ser humano para entenderla. Tomás de Aquino lo escribió poco, en realidad el tema de Tomás de Aquino se preocupa de otras cosas, es un filósofo sumamente profundo. Sin embargo, la belleza fue algo que le interesó, pero brevemente, y dice en la Suma Teológica, que fue su obra más importante, habla de que la belleza es aquello que agrada a la vista, es un conocimiento y tiene que tener
esas tres condiciones que les hablé. La primera, la integridad o perfección. Es decir, los objetos rotos o incompletos no pueden ser bellos, ¿verdad? Segundo, la debida proporción o armonía, que se puede referir tanto a las relaciones de las partes del objeto, pero en verdad se refiere a la relación entre el objeto y los que lo perciben. Es decir, nosotros percibimos, ¿verdad?, si un objeto está perfecto, está alineado dentro de la normativa de esta. Entonces, el objeto debe ser proporcionado a la vista. Y por último, la luminosidad de que habla Tomás de Aquino, porque la luz viene a ser el símbolo de la belleza y la verdad divinas. En este sentido, el cristianismo pues va a conservar un montón de aspectos que fueron fundamentales para que el arte se mantuviera. Es decir, no podemos negar que la religión cumplió una labor sumamente importante con respecto al mantenimiento del arte, cómo lo llevó, cómo se produjo, ¿verdad? Entonces, pues eso es sumamente importante. Vamos a ver, vamos a entrar ahora a la modernidad. En la modernidad nos encontramos entonces con estos dos, ¿verdad? Con Hegel y con Kant. Pero Hegel dice que lo bello se define como la manifestación sensible de la idea. Aquí empatan entre la belleza y la fealdad dentro del pensamiento filosófico del propio Hegel, ¿verdad? Él decía que lo bello se define como la manifestación sensible de la idea. Esa es la posición de Hegel, ¿verdad? Sensible, porque solo podemos acceder a la belleza, como dijimos antes, ¿verdad? Pero no a la idea. La idea se mantiene, ¿verdad?, por decir, en forma abstracta. La belleza es exterior. O sea que nosotros lo que vemos es el fenómeno. Que otro filósofo hablaría de eso, del fenómeno y el noúmeno, entendiendo el fenómeno como la apariencia, que eso es lo que nosotros vemos. Y el noúmeno sería como lo que hablaban incluso los griegos de lo que era la esencia de las cosas, ¿verdad? Muy bien, la belleza entonces es exterior, pero una de las cosas importantes que Hegel plantea es que solo la conciencia humana es capaz de llegarle a la belleza a través del pensamiento. Y implica entonces al final la contemplación, ¿verdad? Que vendría a ser un poco parecido con lo que hablamos anteriormente, que sería la catarsis, ¿verdad? El momento en que el ser humano ya le llega la obra, la entiende, se identifica con el productor, con el momento poético del productor y entra en un estado de contemplación y se da el hecho estético. Entonces, ese alejamiento de las normas canónicas hace que surja la fealdad, ¿verdad? Surge como una relación dialógica entre la fealdad y la belleza para lograr un arte más comprensivo, más completo. Es decir, tenemos que pensar que lo que Hegel plantea es un método para entender la realidad, en términos generales, ¿verdad? No solo en el arte. Es decir, esa es la posición de él. La realidad la conocemos a través de sus contrarios, ¿verdad? Lo feo, lo bonito, lo frío, lo caliente, en fin. Son esos contrarios, según Hegel, la forma en que nosotros comprendemos la realidad. Y por supuesto, en el arte entonces funciona muy bien, tomando en consideración lo que hemos hablado. Sí, la belleza, la fealdad, ¿verdad? Como les decíamos al inicio, ¿cómo entendemos nosotros que algo es bello? ¿Comparado con qué? Comparado con lo que nosotros consideramos que es feo. Entonces, esa relación dialéctica, que así se llamó, es la posición de Hegel. La dialéctica de Hegel nos plantea esa posición del arte durante el romanticismo. Kant, por su parte, como habíamos hablado, ¿se acuerdan? Bueno, Kant tenía otra posición distinta. Por último, entonces, ya en la modernidad, ¿verdad?, y tomando en consideración el pensamiento que acabamos de ver de Hegel, vamos a entrar más bien en el pensamiento de uno de los más importantes, en mi opinión, de los más importantes filósofos de nuestro tiempo, y que lo que él habla
lo plantea también porque habla del expresionismo, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo el expresionismo significa una introducción ya abierta, ¿verdad?, de la fealdad dentro de la belleza, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, el planteamiento de este filósofo que les mencionaba, que se llama Teodoro Adorno, es que el arte es una paradoja. Es autónomo, pero al mismo tiempo es crítico. Entonces, como es crítico de la sociedad, él tiene el arte es, por decir así, lo contrario. De alguna manera, Adorno también está influido por el pensamiento de Hegel, pero lo plantea de otra manera, porque se concentra en el arte, ¿verdad? Estas formas establecidas y las expectativas sociales, ¿verdad?, están consideradas lo negativo para el arte. El arte viene a ser lo negativo de lo que la sociedad expresa. Y entonces, en esa medida, se produce también una dialéctica, a pesar de que Adorno es muy claro, ¿verdad?, en hablar de que el arte es la negación de la realidad. Y lo es, porque si pensamos de alguna manera, ¿verdad?, en la representación, de que todo es representación, pues no es realidad, ¿verdad? Es justamente representación, ¿verdad? Volver a presentar, ¿verdad?, lo que significa la palabra. Entonces, en esa medida, ¿verdad?, el arte vendría a estar completamente contrario a la realidad. Pero vamos a ver cómo, ¿verdad?, siendo como les decía, que el arte es una negación de sí mismo, de alguna manera, porque no debemos olvidar que el arte es un hecho social, es un fe social, en las palabras de Adorno, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eso se corrobora con la oposición entre lo bello y lo feo. Los objetos artísticos, entonces, como dije antes, no son lo que vemos, sino la representación, ¿verdad? Belleza y fealdad son cualidades de los objetos que pueden ser subjetivas, o sea, en relación con los distintos cánones de cada momento artístico. O sea, no podemos hablar de cánones únicos, ¿verdad? Ya hemos visto con lo que hemos hablado que la belleza y la fealdad pues son muy dinámicos, han venido cambiando, ¿verdad? Porque no es lo mismo como miramos nosotros la vida a como la veían los griegos. Y entonces, pues, ese dinamismo es lo que hace que el arte sea tan importante en nuestra vida. Empezamos con que eran opuestos, ya no son tanto. Y uno de los grandes, digamos, productores, el Archimboldo, porque el Archimboldo nos plantea con frutas y flores, pedazos para ir formando la imagen, entonces, y la termina, y es perfecta, es decir, se cumplen los objetivos, pero que sea bonito, bueno, cuestión de gustos. Yo no lo veo nada bonito, pero no importa, es decir, se cumplen, ¿verdad? Se cumple lo que habían dicho los griegos, la perfección del mensaje, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, lo feo viene a ser una exploración de la realidad. Ya no nos interesa, entonces, como algo que está por allá, por encima, ¿verdad? Sino que es la realidad, lo que nosotros vivimos. Para concluir, entonces, que el arte requiere de lo bello y de lo feo como complementos. Y tendría que ver también con la ideología imperante, es decir, las clases sociales. La ideología imperante, no me refiero a la ideología política, sino me refiero a la forma de ver el mundo, a la forma en que nosotros vemos el mundo. Y siempre, por supuesto que siempre hay una ideología que no es para todo el mundo, ¿verdad? Es curioso, quería tal vez hacerles una mención. Durante la Edad Media hay frente al arte aquel bellísimo que se guardaba en las iglesias y que el cristianismo, como les conté, preservaba. Al mismo tiempo existía en las culturas populares una manifestación muy interesante, que es precisamente todo lo que nosotros ahora vemos y que podemos hablar de feo, pero era la realidad, era su realidad, la realidad del pueblo, ¿verdad? Entonces, esto, por eso les hablaba de la ideología imperante, ¿verdad? Bueno, la ideología, ¿quién lo plantea? La sociedad más poderosa,
definitivamente. Pero bueno, es muy interesante todo esto, viendo entonces cómo esta exploración de la realidad nos las va a dar, no la belleza, sino más bien la fealdad. Entonces tenemos la fealdad como porque hay algo importante, y es que no mencioné, pero que podemos referirnos ahora, es que durante la época del medioevo, el cristianismo necesitaba manifestar, por ejemplo, toda la demonología, todos los aspectos negativos, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia también. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, lo tenían que explicar desde el punto de vista de lo feo, ni modo, ¿verdad? El diablo, exactamente, el mal, el apocalipsis, El pecado. ¿verdad? El pecado, todo eso que significaba lo malo, pero había que expresarlo en una imagen. Y en ese sentido, entonces, la fealdad empieza a tener un valor cada vez más importante. Lo encontramos en esta imagen del Bosco, las tentaciones de Santo. Las imágenes son terribles, pero de ahí es la única forma. Claro, es una forma, de alguna manera, durante esta época estamos redimiendo la fealdad, ¿verdad? Porque está enseñándonos por detrás algo, ¿verdad? Los significados. Entonces, los significados del arte, que es un aspecto que ya, bueno, que a mí particularmente siempre me gustó mucho, me interesé mucho, era lo que yo daba en la universidad. Es decir, nos ha permitido justamente que el arte transmute, ¿verdad? Se traslade de lo bello, bellísimo, que en lo que creían los griegos, hasta lo feo que podemos ver en esto, por ejemplo. Hay un aspecto interesante que podemos hablar cuando hablamos de lo feo, y es el kitsch. Todos hemos conocido los aspectos del kitsch. Una imagen que nosotros conocemos muy bien, que es la nigüenta, ¿verdad? En Costa Rica es el kitsch, por excelencia, ¿verdad? Una de las cosas que más me interesé, y fue que encontré justamente en ese libro, una de las definiciones más buenas que yo he encontrado en un libro sobre el kitsch. Dice, de acuerdo con su explicación, es entendido como arte kitsch, son producciones que intentan ser semejantes al arte y que tienden a provocar un efecto pasional. Ya no es entonces lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De la contemplación, en fin, de aquella situación, ¿verdad?, en la cual el ser humano se salía casi de sí mismo para estar en una posición casi mística. No, sino que ya hay una cuestión pasional, ¿verdad?, que es la que plantea el kitsch. Es un arte entonces que imita y hace referencia al arte de los museos. Es que nosotros conocemos, digamos, el kitsch, ese es uno típico, ¿verdad? Pero en los museos se pueden encontrar, digamos, una época en que los burgueses, para que vieran cuál era el poder que tenía, entonces se mandaban a hacer retratos montados en un caballo, ¿verdad?, como si fueran un comandante, un general. En fin, todo eso nos manifiesta lo que es el kitsch, ¿verdad? Y es interesante, porque aunque el kitsch, esas producciones carecen de la autenticidad que produce el arte verdadero, sin embargo han sido usadas. Y entonces de ahí es un aspecto que tenemos que tomar en consideración cuando nosotros analizamos el arte. Aunque se salga de esa situación, ¿verdad?, casi mística que planteaban los griegos, ¿verdad?, frente al arte. Vamos a encontrar, a partir de incluso del kitsch y de otras posiciones que ahora vamos a terminar viendo, que son las vanguardias, vamos a darnos cuenta que esta normativa tenía que romperse, la normativa que venía, porque como Miguel Ángel lo había planteado, no podían expresarse dentro de una normativa tan exigente como la que planteaba el Renacimiento, ¿verdad? La posición del genio, incluso del genio, ¿verdad?, del ser humano, era muy endeble. No podía utilizar eso, tenía que buscarse algo. Entonces empieza, como les decía yo, a hacer ese tránsito, ¿verdad?, de entre lo bello hacia lo feo, ¿verdad?, frente a una normativa que se va a quebrar con el arte moderno. En el arte moderno ya la normativa
que habíamos hablado del Renacimiento o del arte griego, ya no cabe. Hay que buscar otras formas de expresarse. Y entonces en estas formas aparece la fealdad. Pero es mejor llamarla la nueva belleza. Ya en el siglo XX, con las vanguardias, entonces entramos ya de lleno en la aceptación de lo feo como un aspecto fundamental en el hecho estético. ¿Verdad? Hay un rompimiento definitivo con el canon del mundo clásico, hay una visión del interior de los productores artísticos. Quiero mencionar un poco el arte que se refiere, que denuncia, que pone, que dice, ¿verdad? ¿Cómo podría, dentro de una normativa estricta como la que planteaba la belleza? No podía. Tenía que romperse con eso. Y se rompió, ¿verdad? Y ahora vivimos en las vanguardias una nueva situación. El aspecto político en las vanguardias fue fundamental. Estaban viviendo dos guerras mundiales, que ojalá no estemos tan cerca de la tercera. Pero estábamos viviendo eso. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Había que buscar por dentro del productor. Es decir, ¿qué tiene ese mundo interior del ser humano que permite otro mundo? Un mundo para lograr, aunque fuera un poquito, la paz. Y esa situación política que se dio durante el siglo XX es la que permite que las vanguardias se movieran, ¿verdad? En todas estas direcciones en las cuales el arte se manifiesta bellísimamente, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿hablamos de fealdad? No, hablemos de una nueva belleza, por lo menos desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esa visión interior de los productores artísticos que se da en el expresionismo, justamente, ¿verdad? Es la visión interior, ¿verdad? De cómo ven ellos el mundo, pero es adentro y lo sacan. Entonces, ya aquella utopía que planteaba el arte clásico se convierte en una utopía de otro tipo. Es una utopía de expresar lo que estaban viviendo para poder equilibrar un momento caótico como el que se vivió en el siglo XX. Bueno, entonces tenemos ya formas radicales, se rompe la proporción, se rompe el equilibrio y aparece la crítica social propia de un momento que requiere un nuevo concepto de belleza. Y en ese sentido, la fealdad vanguardista como nuevo modelo de belleza nos plantea un circuito mercantil diferente. Porque entonces ya no nos interesa aquella belleza, porque eso ya no tiene, incluso ya no se vende. Exacto. Es decir, lo que se vende ya no gusta, tampoco, ya no gusta, exactamente. Y es justamente el cambio del mercado, ¿verdad?, que nos va a enfrentar a esta necesidad de encontrar una nueva belleza. Bueno, esta imagen es de Frida Kahlo. Por supuesto que Frida nos plantea justamente, ¿verdad?, esa necesidad del uso de la fealdad para expresar los sentimientos. Pero una de las cosas, yo soy una fanática del pop art, en el sentido no de que me encante, o no, sino de que pienso de que sin el pop art no se hubiera llegado a lo que se llegó, a lo que se ha llegado, a las cosas que se han hecho. ¿Por qué? Porque el pop art es justamente eso, pop, es decir, viene de lo popular. Los seres humanos, lo que somos, lo que vivimos en la cotidianidad, ya no nos interesa aquel sueño que nos planteaba el arte griego, ¿verdad? No, es que yo quiero expresar lo que yo vivo, lo que siento y lo que pienso. Y en ese sentido, el pop art lo hace muy bien. Justamente el gusto se modela. Es decir, nosotros no nos gusta lo mismo después de que leemos algo que antes de eso. Entonces, en ese sentido, mi mensaje final es: estudiemos, metámonos en el arte, entendamos la teoría. No, es decir, son maravillosos los productores, sin ellos no podríamos hacer nada. Son los que hacen eso. Pero también entendamos por qué hacen las cosas. Entendamos cuánto de la sociedad
influye en esas cosas, para que nosotros entonces, con nuestro juicio, tal y como lo plantea Kant, podamos elaborar qué es bello o qué no lo es para nosotros. Entonces, yo cierro este breve estudio con la esperanza de que el sujeto que contempla sienta la necesidad de ampliar más su conocimiento sobre los objetos artísticos y pueda obtener más información sobre la presencia o ausencia de la belleza o fealdad en lo que mira. Entonces, el gusto como canon vendría a ser la subjetividad, ¿verdad? En el fondo, nada, a pesar de que nosotros podemos modelar nuestra subjetividad con el estudio, en fin, pero es innegable que el gusto determina en mucho la importancia de la belleza o la importancia de la fealdad. Estas son mis referencias bibliográficas, por si alguno tiene interés en encontrar, en leer o ver algo, me la pueden pedir con mucho gusto, yo se las envío. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.